Ahora nuestro entrevistado esta jornada de hoy será el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, muchas gracias por recibirme. Buen día. Buen día. Bueno, está lloviendo, voy a sacar el sombrero porque ya Acá varios me han no criticado que dice que estoy adentro de casa con el sombrero, pero lo que pasa es que para mí el sombrero es como cuando te olvidás del celular, das vuelta a buscarlo, ¿no? Claro. Porque te da la sensación de que estás desnudo. Y a mí Y bueno, el sombrero es una cosa después que se vuelan algunas chapas, obviamente la ahora, cabeza queda desnuda, ¿no? Y sí, además me cubre un poco, viste, lo que me falta arriba. Frati nació en Cerro Largo, es veterinario, integró el INAC, fue su presidente, productor ganadero, fue diputado, ahora senador electo, estuvo en la Federación Rural y comenzó a militar en el Partido Nacional. Sí, es verdad. Sí, de muy joven. Y además pertenezco a esas generaciones. Primero el departamento, del cual soy oriundo en Cerro Largo, un departamento cargado de tradición, ¿no? Y por otro lado, bueno, pertenezco a esa generación. Yo no voté en el 71, que de cerca no me dio la edad, pero ya estaba en el liceo. Y después, durante el tiempo de la dictadura, fui de aquellos que se deslumbraron con la actuación de Wilson en el exterior y que nos juntábamos de diferentes corrientes políticas a escuchar los cassettes que venían, ¿no? Que capaz que ahora hay que explicar lo que es un cassette. Es cierto. No existen más. Pero bueno, y luego trabajamos para que Rodolfo Nin fuera intendente en Cerro Largo por el Partido Nacional, y después ya en un camino más conocido, un tiempo que me retiré de la militancia política, me dediqué al trabajo independiente y a la militancia gremial agropecuaria, y en ese caso yo creo que por lo menos en la agropecuaria no está, digo para no hablar de nosotros, no está bueno la militancia política partidaria con la militancia gremial, hasta que, bueno, dejamos la militancia gremial para incorporarnos a la política ya en el Frente Amplio acompañando a Mujica. Bien, ¿cuál es su vínculo con Mujica? Porque su nombre fue dicho a Orsi por el expresidente, ¿no? Como que lo resaltó a usted por su vínculo con el campo, con la ganadería. Un Mujica que en las elecciones dijo que se habían olvidado en la campaña de lo que es el campo. Bueno, primero que en esa visión del Uruguay y del campo, de la deuda social que tenemos con el campo, coincidimos. Y también no es noticia para nadie de los que están cerca que mi vuelta a la militancia política y a la incorporación al Frente Amplio fue determinante la figura de Mujica. Nosotros en una época habíamos determinado que los integrantes de la federación, que nos reuníamos todas las semanas en momentos muy difíciles de sobreendeudamiento agropecuario y demás, debíamos hablar con los legisladores de todos los partidos. Y bueno, dentro de la división a mí me tocó un par de veces Mujica. Vamos a decir que en esa época en el agro Mujica no tenía ¿cómo te decir? La inserción que tiene hoy, pero a mí me gustaba hablar con aquel personaje absolutamente disruptivo en el Parlamento, desde que no tenía corbata. En esa época que empezamos a ir, allá por los 2000, no había un legislador, por ejemplo, sin corbata, no ser él, ¿no? Claro. Y armando un tabaco. Y usted agarró la época de la aftosa también. Sí, claro. Y bueno, entonces eso fue caminando, terminó que fui candidato en el 2004 por la 609 en Cerro Largo y salí electo por Montevideo, después ingresamos al INAC. Y ese tipo de actividad muy cercana, bueno, él fue ministro, muy cercana, hizo también que nos acercáramos personalmente, y hoy yo considero que tengo una relación por fuera de lo que es la política, una relación personal, desde mi punto de vista muy estrecha. Yo siempre digo, yo me siento amigo de Mujica. Si él se siente amigo o no, es un problema de él. Yo me siento amigo de Mujica, y bueno, y esa es la relación, sobre todo que cuando voy y converso, a veces hablamos de política, a veces hablamos de la vida, porque es como un libro abierto, y generalmente es una cosa de agro. Bueno, en ese sentido, con su amigo o con Lucía Topolansky, ¿ha intercambiado sobre la polémica que generó las declaraciones de Lucía Topolansky en el libro de Pablo Cohen, ¿no? Sobre la dictadura, sobre
la posibilidad de algunos testimonios falsos para justamente los militares que hayan sido parte de situaciones en la dictadura? ¿Habló con ellos? No, yo la última vez que hablé con el Pepe fue antes del nombramiento y después de eso no he hablado con ninguno de los dos. Nos cruzamos en el Parlamento el otro día en el homenaje a Astori, pero no hemos hablado nada. Eso la verdad que hay que ir a la fuente para ver qué es lo que dicen o bueno, lo que está escrito, pero no, de eso no hemos hablado. Bueno, ¿cuáles son las prioridades con que usted va a asumir esta Bueno, hay algunas cartera? prioridades que están determinadas en el programa, Sí. ¿no? El riego, Sí. el manejo del agua. Desde mi punto de vista, tal vez tenemos que trabajar mucho más en extensión aplicada, que los técnicos entren adentro del establecimiento y tratar de que una cantidad de tecnologías de bajo costo y de alto impacto realmente sean aplicadas por los productores. Creo que existen, son conocidas. Hay que ver qué es lo que pasó, que no han sido de adopción. Y bueno, y después en las cuestiones concretas hay que esperar que pase la etapa de transición, que no ha comenzado, digamos, por lo menos en el caso nuestro. Ver dónde estamos parados y después, obviamente, cualquier cosa que tú quieras innovar precisa recursos. Entonces ahí hay que sentarse con el ministro de Economía y ver hasta dónde podemos llegar. Usted ha dicho que somos un país agropecuario con cabeza urbana. Sí, cierto. ¿Qué significa eso? Y que no le damos la importancia que tiene porque como somos urbanos nos cuesta muchísimo evaluar la importancia que tiene para el funcionamiento del país, sobre todo cuando te apartás del área metropolitana. Hay una cantidad de departamentos, yo te diría la absoluta mayoría, que vive en torno a lo que produce el agro, aunque allí haya muy poca gente, ¿no? Te está dando un censo y le calculan, porque digo, el censo no... Bueno, últimamente terminó una llamada telefónica, no sé, un 4%, ¿no? Pero si es el 4, el 5 o el 3, da más o menos lo mismo. Ahora, lo que pasa es que eso es lo que hace mover la mayoría de los departamentos que no están en el área metropolitana. Y cuanto más está alejada de Montevideo, más importancia tiene. Y si te vas al norte del Río Negro, más importancia tiene el sector agropecuario en su conjunto, que es muy diverso, que no es todo igual y que en la sociedad, yo decía estos días hablando con algunos de ustedes, tenemos una caricatura del agro, ¿no? Cuando vos hablas de agro, ¿qué piensa la gente que vive en la ciudad? Voy a ir a la exposición rural y ver la 4x4 de aquel arrocero que pasó por ahí. Y eso es la ínfima mayoría del agro, que también no deja de ser importante. Pero el grueso del agro son medianos y pequeños productores que muchas veces ganan menos dinero que cualquier empleado de una fábrica láctea o del empleado de frigorífico. ¿Entiendes? Es el que produce la materia prima. ¿Y cómo Que ayuda a ese también es un sector? fenómeno mundial Está que cada vez el que produce la materia prima participa menos en el valor final de la misma, ¿no? Tampoco que estoy descubriendo la Sí. pólvora. ¿Y pero cómo se digo, ayuda a ese sector? se ayuda con... Bueno, yo desde nuestro punto de vista, y que estamos, ¿cómo te voy a decir?, ensimismados, es con mucha extensión rural. ¿Por qué? Y porque todos los candidatos presidenciables hablan de crecer, de que el país tiene que crecer, ¿no? ¿De qué manera? Yo creo... ¿De qué manera? Yo creo que O sea, puede crecer haber de qué muchas manera. áreas de Claro. crecimiento, ¿no? Tenés ahí el software, ahora hay, viste que están vendiendo bonos para participar en energía fotovoltaica. Ahí yo estoy buscando hidrógeno verde, por ahí pueden haber otras actividades que se me escapan que pueden crecer. Ahora, lo que tenemos cierto para crecer es el sector agropecuario, que es lo que mejor hemos sabido hacer a través de la historia. Y sobre todo en el rubro ganadero. Ahí hace 40 años que tenemos el mismo porcentaje de procreo, un 65%. Eso, para que la gente entienda lo que es procreo, es la preñez y después los terrenos que tiene cada vaca. Quiere decir que, y si te vas al norte del Río Negro, y por eso puse el ejemplo, el 55. Quiere decir que pasaste un año y tuviste la mitad de las vacas sin nacer y sin producir nada, comiendo pasto, ¿no? Creo que ahí hay un margen para crecer. Si creces en eso, tenés más ternero, vas a tener más actividad en la industria frigorífica, que está reclamando que tiene mucha capacidad ociosa, y al final
vas a tener mucho más exportaciones, porque el Uruguay tiene que vivir con la cabeza pensando en la exportación, porque ninguna producción importante en volumen tenemos ¿Y condiciones por qué se da eso? ¿Pero cuál es la razón de eso, de que no se pueda, no se procree más? Y bueno, ¿Qué hay atrás creo de que eso? eso es ¿Es un lo que hay tema que económico remover. o no hay un Bueno, diagnóstico? sí, lo que pasa es que cuando tenés espalda, digamos, o cuando estás de la mitad para arriba, es fácil adoptar nuevas tecnologías, hacer otras cosas. De la mitad para abajo, las preocupaciones diarias que tienen que ver con la familia, con el funcionamiento de tu establecimiento, no te permiten visualizar con claridad. Por eso precisás un acicate, ¿no? Un técnico que entra y dice, che, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no nos juntamos con 4, 5, 10, 15 vecinos, tenemos una reunión familiar y afinamos a ver qué es lo que hace aquel que más o menos tiene tu tamaño y le está yendo un poco mejor en tal área? Y bueno, y creo que esas cosas, han habido estertores en el país que si vos le preguntás a los productores lo han encontrado positivo. ¿Por qué no ha seguido? Y porque no han podido bancar el técnico. Y ahí empiezan las restricciones económicas o también algo cultural, porque ¿no? En campaña, tiempo atrás hay una cierta resistencia con el técnico. ¿Qué me va a venir a enseñar este? Yo tuve toda la vida acá, pero bueno, los tiempos han cambiado. Y hay una transición que no es fácil. Eso forma parte de alguna manera de un diagnóstico de situación, ¿no? Usted hablaba de la prioridad del riego, seguramente habrá otras prioridades para el sector, pero a veces las prioridades se ven desde el técnico o desde el ministerio, vamos a hacer algo macro. Y en cuanto a las necesidades sentidas de los productores, ¿qué es lo que ellos expresan? Que a veces es lo que hay que darle solución, más allá de lo que uno como técnico quiera para ellos. ¿Qué es lo que ellos tienen como necesidad sentida para el sector? Por eso la experiencia que han habido de proyectos de extensión rural, y voy a hacerlo, el PRONADEGA fue un programa que hubo en el último gobierno de Sanguinetti, en este periodo de gobierno hubo uno Ganadería y Clima. Cuando vos hablas con los productores, te dicen que les fue beneficioso. Y ahí conmigo termina la discusión. Si a ti que estás todos los días en esto, me decís que esto fue positivo, es el camino que tengo que tomar. En cuanto al riego, se habla de regar no sé cuántas miles de hectáreas, estaría muy bueno. Yo creo que se requieren muchos recursos y cada vez un acuerdo multipartidario, porque eso ningún gobierno en 5 años lo va a poder hacer. Pero sí podemos encaminar para agua humana y productiva. Es decir, que cada establecimiento tenga en los lugares que se puede tener un pozo semisurgente. ¿Por qué? Porque hay agua de techo, ¿no? Que es bastante común en algunos establecimientos, sobre todo los de pequeño porte. Si no llueve seguido, se te agota. Pasamos una sequía, ¿no? La de cachimba también, ¿no? La cachimba da mucho, pero en sequía también. Bueno, si tenés un pozo urgente, no solo va a tener una mejor calidad de vida para el ser humano, sino que en épocas de escasez, de fenómenos climáticos como la sequía, podés darle agua para los animales. ¿Y por qué no empezar a regar algún área? No para producir el doble de maíz, ¿no? Que es lo que se puede lograr, o más del doble, con riego en las grandes plantaciones, sino para que en un momento de escasez forrajera puedas tener un reservorio de un par de hectáreas que te permitan transitar o paliar situaciones climáticas, que lo que está claro, porque te lo dicen todos los científicos vinculados a esto, los eventos climáticos van a ser cada vez más seguido y de mayor profundidad, ¿no? Lo estamos viendo por todos lados. Y esto no es una cuestión de ponernos a discutir lo que hemos hecho la humanidad, que es lo que yo creo que eso va por otro carril y es otra discusión. Nosotros nos tenemos que preocupar cómo hacemos para paliar esas situaciones y no salir como Franti, el bombero. En el programa de gobierno del Frente Amplio se habla de fortalecer el Instituto Nacional de Colonización. Sí. ¿De qué forma? ¿Con el dar 25.000 hectáreas a quiénes exactamente? Bueno, ¿cuál es el público objetivo? El público objetivo ahí, lo que está dicho, es para el área lechera y hablaba de mujeres y jóvenes rurales, ¿no? Y yo creo que, bueno, está votado en el Parlamento que el Ministerio de Economía, ante requerimiento de Instituto de Colonización por una necesidad determinada, puede aportar o debe aportar hasta 15 millones de dólares. Aunque en realidad el problema
que se hizo y que tuvo que ver con alguna intervención que hicimos en el Parlamento, que han dado circulando estos días, que se le sacó la principal fuente de recursos a colonización, que eran recursos genuinos, o sea, de aquellas transacciones agropecuarias que fueran al instituto para comprar campo. Bueno, eso se sacó, se entendió que había que hacer un fideicomiso para los asentamientos urbanos y demás. En su momento nosotros no compartimos esta política. A mí me parece que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando uno le pedía a doña María, a don José, yo creo que los asentamientos tenemos que preocuparnos y tenemos que removerlo entre todos porque somos una comunidad y una sociedad que no nos gusta ver eso que está pasando con algunos conciudadanos. Pero esto que era una cuestión que estaba aceitada y que no le tenías que pedir a nadie de fuera del sector que colaborara con una bolsa del Ministerio, me parecía lo más indicado. Hoy probablemente eso no sea posible porque ya está en un fideicomiso, pero está este otro recurso que permitiría en el quinquenio ir atendiendo esa prioridad que fijó el presidente Orsi con la lechería, que en realidad yo creo que otro de los problemas que tenemos en el sector agropecuario es que aquí, como en todo el mundo, el tamaño mínimo, la escala mínima para vivir dignamente el sector agropecuario ha crecido. Entonces lo que hemos hecho, o lo que nos ocurre, que hay gente que se va del sector, no porque el sector no funcione, porque su escala no le permite vivir de eso, y los estamos expulsando, y yo creo que esa debería ser otra prioridad, de que el que se quiera quedar de alguna manera yo lo pueda redimensionar. Ha habido alguna experiencia exitosa en el caso de la lechería, por ejemplo, con los campos de recría, ¿no? Aquel animal que tú no estás ordeñando, por decir alguna cosa, que está, entre comillas, improductivo, va a un campo colectivo que precisa menos atención y que no te ocupa lugar en el predio que está produciendo a full. O campos colectivos para producir forraje de fuera de tu predio, con lo cual de alguna manera te está agrandando. Todas esas alternativas creo que hay que tenerlas arriba de la mesa. Y sobre todo cuando uno habla de esto, que el que está allá en el medio del campo, que no puede hacer huelga porque no tiene con qué gustar, si no puede parar porque si no lo come la isoca, sienta que mirá vos, alguien se preocupó por lo que me está pasando. Y a veces, también en el campo, como en las actividades nuestras de cada día, a veces precisa una oreja que te escuche, por lo menos para no sentirte solo. Con respecto a la exportación de carnes, el principal comprador sigue siendo China. Sí. Uruguay debería ir por otros mercados también, pero sí. ¿qué mercados? Y Asia, por ejemplo. Asia. Los stands que están que eran de la Federación Rusa, son países ricos. Algunos tienen culturas similares a los nuestros. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con la gente de Kazajstán. Increíblemente doman el caballo como domamos nosotros, eran un país nómade, son carnívoros. A mí me impresionó porque estando en Moscú invitamos a un hombre vinculado a la televisión y fuimos a un restaurante y comieron más carne y tomaron más vino que nosotros. Le digo, che, estos son unos potenciales compradores. Bueno, y todo el mundo asiático, me parece que ahí se abre un abanico importante. Y tampoco no hay que descartar de profundizar en lugares donde ya estamos. Creo que en México tenemos que profundizar con los ovinos. Le estamos vendiendo a través del compartimiento de Estados Unidos. Es probable que en algún momento flexibilicen y no precisemos compartimento, pero lo que ocurre en Estados Unidos generalmente después México lo acepta. Ellos son grandes consumidores de ovino y sobre todo de, como se debe decir, ovinos con menores exigencias. En fin, ahí hay todo un campo para desarrollar, pero sobre todo nosotros tenemos que ser mucho más agresivos en el Ministerio, en Relaciones Exteriores y en el INAC de la presencia de Uruguay golpeando puertas. Yo he repetido un cuento bastante viejo, que lo hicimos con alguien que ya no está, el doctor Muncio, que estaba en servicio ganadero del Ministerio. Después de las tosas nos habían cortado Japón, era un mercado importante como es hoy para la lengua y demás. Fuimos 3 veces. La primera vez nos atendió algo así como el sobrestante o el portero del ministerio y dimos vuelta. La segunda vez estábamos ahí en la tercera línea, hasta que llegó un día 5 minutos, pero nos atendió el ministro, ¿no? Y de ahí para acá siguieron las relaciones diplomáticas. Y a su vez tienen que haber misiones comerciales, como puede ser el INAC,
porque los diplomáticos van hasta una parte, después para saltar para atrás del mostrador y preguntarle a un chef, ¿qué es lo que pasa que no trabajás con mi carne? ¿Con quién hay que hablar para que entre? Esas cosas menores que entiendo que para una misión diplomática no llega, ahí tenés que tener gente con expertise en el tema que llega y puede hacer ese trabajo. Y creo que se ha hecho en pequeña escala y creo que lo tenemos que agrandar mucho más. ¿Ya tiene el día en la agenda para encuentro con las autoridades salientes de ganadería o todavía no? ¿No tiene la ¿Con quién? Con las autoridades salientes del Ministerio de Ganadería. No está la fecha todavía. No hemos comunicado por teléfono y estamos esperando que nos den el ok. Y la transición se está llevando a cabo en forma oficial. Desde las carteras con el presidente de la República, con el presidente electo, con su secretario. En algún momento nos van a decir... Que reuniste con... No hay fecha todavía. No hay fecha todavía. Con Mato, que empezamos tenemos los documentos y empezamos la transición y ahí vamos a ver dónde estamos parados y poder decir, bueno, podemos empezar a pensar en cómo nos proyectamos. Y después, obviamente, con la autoridad de gobierno, decir por dónde agarramos, ¿no? Porque ese cuento de que la sábana es corta es cierto, y que tenés que priorizar. Bueno, nosotros podemos tener en la cabeza lo que hay que priorizar. Ahora la profundidad, y la profundidad que le puede dar, ¿no? Yo creo que hay que hacer extensión rural. ¿Cuánta extensión rural? Yo la haría en todo el país. Capaz que me dice, no, capaz que hay que cortarla en el Río Negro. O capaz que hay que... Bueno, veremos. Para ir cerrando, ¿qué opinión tiene sobre el objetivo de Minerva de adquirir los 3 frigoríficos? Veo que usted estudia en el Ministerio de Economía, hay voces en contra. No estuve de acuerdo cuando salió la iniciativa. Y bueno, hay toda una discusión, lo jurídico, lo político. Yo creo que siempre hay decisiones políticas, porque para eso están los gobiernos. Si no, tendríamos un gerente, ¿no? Administra, vende, compra. Como tenemos administraciones de gobierno que son políticas, yo creo que me parece que está claro la decisión política y del sentido común que una concentración de alguien, sea extranjero o no, chino, asiático o brasileño con más del 40% de la faena, tiene una posición dominante en el país que el Uruguay, por su posición y por la importancia que tiene el sector ganadero, no se lo puede permitir. Y punto. Y bueno, obviamente esto está avalado por una comisión que se tomó 6 meses para despedirse. No estoy hablando en contra de los técnicos, está bien, pues si les piden que hagan su trabajo, tú lo haces, lo fundamental, después bancar también. Ahora parece que hay otra propuesta de Minerva, hay que ver cuál es la otra propuesta, pero toda propuesta que sea que te vas a quedar con más del 40% de la faena, desde mi humilde punto de vista, es absolutamente negativo. Decisión final que tiene que tomarse ahora, ¿no? Con el próximo gobierno, seguramente. Decisión final que quizás tenga que tomarla el próximo gobierno. Y sí, porque esto la hemos estirado bastante porque ninguno le quiere decir a los cabezudos que no corre, ¿no? ¿Usted cree que es por eso? Y sí. Y nadie quiere pelearse con las grandes inversiones, con las multinacionales, pero yo tampoco, no me quiero pelear. Pero hay gobierno. Y si hay gobierno, gobierna. La fuerza y el poder están los grupos económicos, pero para algo están los gobiernos, para que no gobiernen las fuerzas económicas. ¿Y este gobierno le pondrá freno entonces? ¿Está convencido que le pondrá freno? Y si no me voy del ministerio, es sencillo. No hay, conmigo en eso no hay otra opción. No hay opción. Porque las cosas de las que estoy convencido no puedo arriar bandera, es claro. No, porque queda con una posición dominante. Bueno, puede ocurrir, yo qué sé, capaz que un día me dice, y bueno, con mucho gusto, hasta luego. Chao. Y nos vemos en las elecciones que vienen. Gracias, Frati. Gracias. Gracias. Felices fiestas. Sí. Seguramente no lo veamos hasta el año que viene. Seguramente que... Con un buen asadito que no va a faltar. Seguramente que un buen asadito no va a faltar. Y no, seguramente que eso está. En Navidad... ¿Cocina usted, no? Y no, un asadito sí, pero cocinar soy bastante malo. La parrilla me imagino que sí. Sí, la parrilla y el arroz con huevo también. Clásico. Elaborado. Gracias. Gracias.